el culto hablamos porque Dios me va a hablar. Bendito sea el Señor. Les cuento que hoy, 1 de junio, mi esposa, la pastora, hoy, lo digo porque precisamente es hoy, pues, lo mismo que he hecho cuando hay hermanos que han cumplido años ese mismo día y me dicen, pues yo también les doy su champú. Entonces, pues voy a darle el champú a mi esposa también. Mi esposa hoy está cumpliendo años, vea. Hoy está cumpliendo años mi esposa, bendito es el Señor. 1 de junio, ¿cuántos años? Bueno, ella ya dijo, la red ya 42 años. Hoy está cumpliendo 42 años mi esposa, bendito es el Rey. Y el 19 de junio, ya en 18 días, cumplimos 19 años de casados. Bendito, Dios es bueno. ¿A qué horas, hermano? ¿A qué hora ya pasaron 19 años de casados con mi esposa? Bendito es el Rey. Vamos a orar, vamos a pedirle la guía al que sabe. ¿Quién es el que sabe? Bueno, iglesia, disponga su corazón y vamos a hablar, pero con Dios en este momento. Papá Dios, bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, Jesucristo. Hemos venido a tu casa para adorarte, para encontrarnos contigo, para exaltarte, Jesús, Hijo de Dios. Hemos venido a tu casa para escuchar tu voz. Queremos que nos hables, dale vida a la palabra, ilumínanos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, danos espíritu de sabiduría y de revelación, dice la Escritura. Espíritu de Dios, háblanos y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Fuerte ese aplauso al Espíritu de Dios. Como hoy es celebración de la cena del Señor Jesús, siempre, por lo regular, casi siempre, comparto un mensaje de la persona, de la obra y de las enseñanzas directas de Jesucristo. Por eso este mensaje se llama así: beneficio de la resurrección. Beneficio de la resurrección. Lo primero que vamos a estudiar es que la resurrección provee un fundamento firme para nuestra fe. ¿Qué es lo que provee la resurrección? Un fundamento ¿cómo? Firme. ¿Dónde nos enseña eso? Vamos al Evangelio de Juan, ingeniero. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 22. Juan 2, 18 al 22. Dice así: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron pues los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, o sea Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué pasó? Póngale cuidado. Le voy a explicar el contexto bíblico. Jesús llega y está cerca la fiesta de la Pascua judía. Entonces él va a Jerusalén. Jesús viene y desciende a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, el templo está abierto, la gente está entrando al templo a adorar a Dios, a los sacrificios, a la oración, en fin, a buscar de Dios. Pero alrededor del templo, mi amado, y aún el templo lo habían convertido en un mercado persa. El uno vendía palomas, el otro bueyes, el otro ovejas, el otro estaba vendiendo el almanaque de última generación, de última moda. El otro estaba vendiendo los cuadernos con el jugador de fútbol de moda. Ahí estaban Cristiano Ronaldo, ahí todas cosas en el cuaderno. O sea, habían convertido la casa de Dios en un mercado persa, en una galería. Y al Señor Jesús, a eso que le dio el Señor, le dio
celo santo. Y llegó el Señor Jesús, como usted ha visto en las películas, llegó el Señor Jesús enojado, hermano, y cogió las mesas de los cambistas y las tiraba, las botaba. Enojado el Señor. Las jaulas de las palomas, les abrió la puertica y se volaron las palomas, aprovecharon. Y les dijo, ustedes han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y claro, ellos, los cambistas, los que habían convertido ya esto en un negocio, a ellos no les gustó ni cinco. Y ahí estaban los judíos, y estaban los escribas, y estaban los fariseos, o sea, estaban las personas allí en ese momento. Y el Señor les dice, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y los judíos al ver esto le dijeron, bueno, ¿y tú qué señal muestras? Ya que haces esto, o sea, ¿tú qué señal haces? ¿Qué vas a hacer? Haz un milagro para creer en lo que tú estás haciendo. ¿Cómo vienes aquí deliberadamente a tumbar y acabar con todo y voltear todo y generar este caos? Y Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La persona natural, la que no es creyente, no entiende las cosas del Espíritu porque para él son locura. Entonces ellos no entendieron. Dijeron, vea pues, este hijo de carpintero que huele a serrín todavía porque es hijo del carpintero José. Este pues que tumbemos el templo y que él en 3 días lo construye. ¿Cómo así? Si se demoraron 46 años en construirlo y usted en 3 días lo va a edificar de nuevo. Ellos no entendieron porque Jesús no estaba hablando del templo físico, de las paredes, sino que Jesús estaba hablando de ¿quién? De su cuerpo, del templo de su cuerpo. Estaba diciendo, este cuerpo será sacrificado, el templo, hablando de su cuerpo, será muerto, pero en 3 días resucitará. Ellos no lo entendieron. Cuando esto ya aconteció, los discípulos se acordaron de esta enseñanza y dijeron, sí, Jesús ya lo había dicho. Entonces miren que cuando los judíos pedían señal al Señor Jesús para creer en Él, siempre Jesús los llevó hacia su muerte y su resurrección. La resurrección de Cristo es una sólida afirmación de que el Señor es todo lo que Él declaró ser. ¿Y qué declaró ser Jesús? El Hijo de Dios. Romanos 1:4. ¿Qué dice Romanos 1:4? Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. O sea, por el Espíritu Santo fue declarado por la resurrección de entre los muertos. Entonces vemos que la resurrección de Cristo afirma, solidifica, ancla poderosamente nuestra fe. Afirma nuestra fe verdaderamente gracias a la resurrección. Cuando dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, no quiere decir un hijo de Dios como por ejemplo usted y yo que tenemos nuestros hijos que son creación. No, cuando dice de Jesús Hijo de Dios quiere decir uno que salió de Dios, uno que vino de Dios porque es igual a Dios. Eso es lo que quiere decir Hijo de Dios con respecto a la persona de Jesucristo el Señor. Para nosotros es otra aplicación, pero para Jesús quiere decir uno que vino de Dios, que salió de Dios y por ende es igual a Dios. Pero ¿por qué se pudo declarar que verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos según el Espíritu de santidad. Es decir, el Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Cristo no fue hecho hijo de Dios por la resurrección. No fue hecho hijo de Dios por la resurrección. No fue declarado, que es diferente.
Ya Él existía, ya Él era el Hijo eterno de Dios, sino que declaró ser lo que es diferente. Entonces le repito, Cristo no fue hecho Hijo de Dios por la resurrección, sino que declaró serlo. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría ninguna razón para creer en Él. Hubiera sido el líder religioso más charlatán y engañador, no solo de su época, sino de todas las generaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace la resurrección de Cristo? Provee un fundamento firme para nuestra fe. Es que la fe que tú tienes en el Señor no la tienes en una imagen. Tu Dios no es un pedazo de yeso, ni un pedazo de madera, ni es una piedra pintada, ni es un hombre de carne y hueso, no es algo material, no es algo natural. No, la fe que tenemos en Cristo Jesús es una fe firme y verdadera, porque Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, porque es Dios mismo, es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Cuántos son de Cristo Jesús? Bendito es el Señor. Pero por cuanto Cristo resucitó, es que vemos a unos discípulos que no les importó la persecución. Vemos a unos discípulos que terminaron presos en la cárcel. Vemos a unos discípulos que hasta entregaron su vida, fueron sacrificados por causa de la fe y no les importó. No les importó ser perseguidos, no les importó ir a la cárcel, no les importó morir. ¿Por qué no les importó? Porque ellos tenían una fe firme, viva y verdadera. Porque la resurrección de Jesús los había afirmado en su fe. Acuérdese, destruí este templo, dijo Jesús, y al tercer día lo levantaré. Ellos no entendieron. Cuando Jesús resucitó, ahora sí, se acordaron de las palabras de Jesús. Claro, Jesús lo dijo, ahí ya lo entendieron. Jesús dijo que si destruían ese templo era su cuerpo y que al tercer día lo levantaría. Jesús resucitó al tercer día, es verdad. Jesucristo es todo lo que dijo ser Él. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria a Dios. Mi amado, muchos discípulos, ¿sabe dónde terminaron por su fe? Muchos discípulos terminaron en el vientre de los leones del circo romano. Allá terminaron en el vientre de los leones. Y usted sabe que cuando algo está en el vientre, usted ya sabe cuál es su proceso. No voy a entrar en detalles. Pero no les importó ser comido por los leones. No les importó. No les importó ser la burla en el circo romano, porque se burlaban de ellos antes de soltar los leones. Niega tu fe y serás salvo de la boca de los leones. Pero a ellos no les importó eso. Suelten los leones, papá, no hay problema, mijo, suéltelos. ¿Cuánto hay? 4, tiren 3 más, no se preocupen. Y allí, muchos de rodillas, con su fe en el Señor viva y verdadera. ¿Por qué? ¿Qué los impulsó a eso? En la cárcel injustamente, ser perseguidos, apedreados, morir en el circo romano y terminar en los vientres de los leones. ¿Qué los impulsó a hacer todo eso? Su fe. Su fe, porque sabía que su fe era una fe viva y verdadera. Sabían en quién habían creído. Si usted va a la tumba del fundador del budismo, Siddhartha Gautama, usted va a la tumba allá y usted va a estar allí. El fundador del budismo ahí va a estar. Siddhartha Gautama ahí está. Ahí está la tumba de él. Confucio. Va a la tumba de Confucio y también ahí está. A otros líderes religiosos, sus cuerpos una vez quemados y convertidos en polvo, los echaron ahí a las aguas de los ríos. Y el agua se los llevó, ahí quedaron. Mahoma, el gran profeta del Islam. Bueno, ahí van a la tumba de Mahoma y ahí está. Ahí está.
José Luis de Jesús Miranda, que fue el fundador de la iglesia Creciendo en Desgracia. Se llamaba Creciendo en Gracia, pero no, eso es Creciendo en Desgracia, una doctrina de demonios. Se murió y ahí está la tumba del hombre. Uno que dijo que era el ángel de Jehová, William Soto Santiago, señor de una barba larga, espesa, ya blanca de lo viejito. Se murió y ahí está la tumba. Allí está la tumba. Líderes religiosos prominentes, los cuales les dicen su santidad. ¿Quién es el único que es su santidad? Es el Señor Dios Todopoderoso. El único infalible no es un líder espiritual religioso, llámese como se llame, tenga el poder que tenga. El único infalible, ¿quién es? Es Dios el Señor. Pues bien, mueren y ahí están las tumbas. Pero cuando tú y yo vayamos a Jerusalén, y a los que han ido, pues bueno, ya lo han corroborado. Cuando se va a Jerusalén y nos meteremos en la tumba de donde colocaron a Jesús. Oh, qué sorpresa maravillosa, grande y poderosa. La tumba está vacía, porque el que colocaron allí resucitó. La resurrección de Jesús entonces nos provee un fundamento firme para nuestra fe. La resurrección de Cristo debe ser y es la base más sólida para nuestra fe en Él. Imagínate que Jesús no hubiera resucitado. No, pues hubiera sido, como te dije ahora, un líder religioso más charlatán, engañador y embaucador. De hecho, hubiera sido el más grande engañador y embaucador de la raza humana en todo su tiempo. Pero Jesús resucitó de entre los muertos. Es claro, la tumba está vacía. Lo segundo, provee la resurrección de Jesús, segundo beneficio, es que provee una certeza del perdón de pecados. A ver, levante las manos los que son pecadores, levante las manos los que son pecadores, a ver. Bueno, gloria a Dios. Sí, porque si ya hay unos que no se creen pecadores y ya se creen santos, pues yo como que me estoy equivocando de rebaño. Aquí no somos ángeles, aquí no tenemos alita ni aureola, aquí todavía somos de carne y hueso, pero caminamos obedeciendo a Dios, que es diferente, creyéndole al Señor. Aquellos que creemos en Cristo, estamos seguros que nuestros pecados fueron perdonados por Él. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo a la cruz y nos justificó ante Dios por la resurrección. Romanos 4:25. Dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús es nuestro sustituto vicario. ¿Qué significa vicario? ¿Has escuchado esa palabra vicario? ¿Qué significa vicario? Vicario es alguien que toma mi lugar y me representa. Eso es un vicario. Entonces Jesús es nuestro sustituto vicario o vicario sustituto. Porque el que debió de morir en la cruz, según la ley de Moisés, ¿qué decía la ley de Dios, la ley de Moisés? La paga del pecado es la muerte. ¿Quiénes son los pecadores? Nosotros los seres humanos, los de antes, los de ahora y los que vendrán. Somos pecadores. Entonces, ¿quiénes deberían de morir por su pecado? ¿Quiénes deberían de morir? Nosotros los pecadores. Pero hubo uno que dijo: no, ellos no van a morir, ellos no van a tomar el lugar que merecen. No, yo voy y tomo su lugar. Merecen la muerte porque la paga del pecado es la muerte. Entonces yo tomo sus pecados, yo llevo sus pecados y me pongo en el lugar de ellos. La cruz, la muerte, el sacrificio. Eso fue lo que hizo Jesús. Se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar. Los que debieron estar en la cruz fuimos tú y yo. A quienes debieron colocar esos clavos en sus manos y en sus pies y esa lanza en el costado era a usted y a mí. Pero Él tomó nuestro lugar. Él se sacrificó por amor de nosotros. ¿Cuál es tu mejor amigo? O mejor,
Porque yo sé que hay buenos amigos. Sé que hay buenos amigos. ¿Quién es el amigo que nunca falla mejor? Jesucristo el Señor. Él es el amigo que nunca falla. Él es nuestro mejor amigo. Y Jesús dijo, nadie es mejor amigo, más buen amigo, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué hizo Jesús? Colocó su vida por amor de nosotros. Sí, claro, los judíos lo crucificaron y todas esas cosas, lo vamos a ver ahora. Pero fue más que eso, a Jesús no lo mataron. Él se entregó por amor de nosotros los pecadores. Más que matarlo, fue que Él se entregó voluntariamente. Jesús dijo, tengo el poder para dar la vida, pero también tengo el poder para tomarla. O sea, tengo el poder para darla, pero también para volver a resucitar. Él entregó su vida por amor de nosotros. Fue entregado por nuestras transgresiones. Él pagó el precio de nuestro pecado, su sacrificio, su muerte en la cruz del Calvario. Pero también dice, y resucitado para nuestra justificación. O sea que el sacrificio de Jesús es para perdón de pecados y la resurrección de Jesús es para justificación. ¿Qué significa justificación? Es, teológicamente, es declarar inocente al culpable. O sea, Dios al culpable lo declara inocente delante de sus ojos. Cuando Dios te ve a ti y me ve a mí, no está viendo nuestros errores, no está viendo que somos pecadores. ¿A quién está viendo papá Dios cuando ve a un hijo? Cuando ve a un creyente, ¿a quién está viendo Dios? A Jesucristo el Señor. Cuando Dios te mira a ti, está viendo a Cristo en tu vida. Ahora, para que Dios vea a Cristo en tu vida, tú tienes que entregar tu vida a Cristo, tú tienes que tener tu fe en Cristo. De resto no. Si la persona no tiene a Cristo, lo que Dios ve en esa persona es el pecado. ¿Y qué merece? La condenación. Pero una vez se convierte a Cristo, entonces lo que Dios ve en ese pecador es a Cristo. Te ve justo, te ve santo. ¿Sabe dónde están los santos del Señor? Los santos del Señor no son pedazos de imágenes puestos en los templos, no, Señor. Los santos del Señor somos nosotros, la iglesia de Cristo, porque cuando el Señor te ve a ti, ve al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo el Señor. O sea, en Cristo Jesús somos santificados. ¿Ser santificado es alguien sin errores? No. Ser santificado es alguien que tiene su fe viva y verdadera en aquel que es el santo, Jesucristo el Señor. Bendito es el Rey de Gloria. Resucitado para nuestra justificación. ¿Cómo nos ve el Padre Celestial? Justos. Tú eres un hombre y una mujer que es justa. Somos justos ante los ojos de Dios nuestro Señor. No es por obras. No. Tú no tienes que hacer nada para ser justo delante de Dios. Ya uno te justificó por su obra, la de Él, la de Jesús. ¿Cuál fue la obra de Jesús para justificar a los pecadores? Su resurrección de entre los muertos. ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios? Amén. Tercer beneficio. Tenemos un sacerdote que nos comprende y nos ayuda fielmente en el cielo. Aquí está. Tenemos un sacerdote que nos comprende y nos ayuda fielmente en el cielo, no en la tierra, en el cielo, a la diestra del Padre. ¿Dónde dice eso? Vámonos para Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 25. Dice así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Cómo es el sacerdocio de Jesús? Inmutable. No cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, o sea, para siempre, a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre, oiga, esto es maravilloso, viviendo siempre para interceder por ellos, dice la Escritura. Wow. Jesús es hecho fiador de un nuevo y mejor pacto. Es el pacto de la gracia, superior al primero. ¿Cuál fue el primero? El de la ley de Moisés. El pacto sinaítico o el pacto mosaico. Ahorita no estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo el pacto de la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nos dice aquí la Escritura que en el versículo 23 nos dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. ¿De qué otros sacerdotes está hablando? De los sacerdotes de Aarón, de la descendencia de Aarón. O sea, del sacerdocio arónico, de los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Estaba el sumo sacerdote, y mientras fue ya titulado sumo sacerdote hasta que moría, 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, 40 años, como unos que duraron 40 años siendo sacerdote, pero morían, claro, eran seres humanos, morían, y por cuanto moría venía otro y lo sucedía. Y así fue durante toda la historia, desde la ley de Moisés hasta Jesús. Pero en el versículo 24 nos dice: mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cómo es el sacerdocio de Jesús? Inmutable, o sea, no cambia, no varía, permanece para siempre, es eterno, porque Jesús era rey y sacerdote, también profeta, pero te voy a hablar sobre estos dos: rey y sacerdote. Era el rey de los judíos, el rey de reyes, el rey de gloria, pero también era sacerdote. Pero Jesús era sacerdote no bajo el sacerdocio arónico, sino bajo el sacerdocio melquisedita. ¿Cómo así melquisedita? Según el sacerdocio de Melquisedec, que no tenía padre, ni madre, ni genealogía, y que cuando Abraham lo vio, le salió al encuentro. Abraham lo bendijo con los diezmos de todo lo que tenía, y el sacerdote Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, era rey, pero también sacerdote. Melquisedec, en los tiempos de Abraham, 2000 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué hizo Melquisedec, ese sacerdote? ¿Qué le dio a Abraham? Le dio pan y le dio vino. Abraham lo honró con los diezmos de todo, pero él, el sacerdote Melquisedec, bendijo a Abraham con pan y con vino. Jesús, en la última cena que compartió con sus discípulos, pan y vino. Uy, hay una palabra profunda, mi amado. Luego les voy a enseñar sobre ese tema. Melquisedec, rey de Salem, en el tiempo de Abraham, le da a Abraham pan y vino. Jesús es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Y qué fue lo que el Señor dio? No solo a los discípulos, sino a la humanidad. ¿Qué nos dio? Pan y vino. O sea que Melquisedec profetizó sobre la muerte de Jesús, porque Melquisedec en el tiempo de Abraham era el mismo Jesús hoy día. O sea, Melquisedec fue una teofanía de Dios. Melquisedec era el Cristo preencarnado. No sé si me hago entender. ¿Sí me entendieron? Luego profundizo sobre ese tema. Melquisedec le dio pan y vino a Abraham. Jesús toma el pan y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y tomó el vino y también compartió el vino, la copa, el vino, y también dijo: esta copa de vino es que mi sangre, que por vosotros es derramada. Wow. Dios es maravilloso, hermanos. Uno se enamora de la palabra de Dios, y cuando tú te enamoras de la palabra de Dios, ¿de quién te estás enamorando? De Dios.
del Dios de la Biblia. ¿Y quién es el Dios de la Biblia? El único Dios verdadero, el todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, y que se hizo hombre y que como hombre murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero por cuanto era Dios, resucitó al tercer día de entre los muertos, y ahora el Hijo eterno que resucitó está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo Jesús? Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Uy, hermano, usted tiene un intercesor, no en la tierra, sino en el cielo. Óigame, ¿y sabe cuántas horas intercede por usted y por mí ese intercesor? 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. No importa si cae festivo, hoy es festivo, no voy a interceder. Mañana es festivo, hoy no voy a ir a la iglesia. No, hermano, 24/7 tenemos un intercesor celestial. La Biblia dice que debemos de orar los unos por los otros. Y cuando me envían peticiones de oración, yo la envío a la lista de difusión. Dejan peticiones escritas, las repartimos aquí en el grupo de intercesión y estamos orando, intercediendo. Pero ¿alguien a usted no le ha pedido oración, que le apoye en oración? O sea, hermanito, usted que es creyente, usted que va a la iglesia, apóyeme en oración, lléveme en sus oraciones. ¿Y a usted se le ha olvidado? ¿A usted no se le ha olvidado? Pues a mí sí. Porque mentiroso no voy a ser, no lo voy a engañar. Sí, se le olvida a uno. Hay veces la persona le dice uno eso cuando uno está con su cabeza en otras cosas, tiene sus problemas, y este viene y le pone esos problemas a uno. O sea, uno no puede con los de uno y ahorita tiene que llorar los de los otros. Y le dice apóyeme en oración, y uno dice listo, claro, hay poder en el nombre de Jesús, y se le olvidó. Menos mal hay poder en el nombre de Jesús, no en nosotros. Y cuando el hermanito te llama, vea, gracias por apoyarme en oración hoy, sus oraciones fueron de bendición, Dios ya me trajo la respuesta. Y uno dice, hermano, gloria a Dios, aleluya, hay poder en Cristo. Y sí, gloria a Dios y aleluya, hay poder en Cristo, porque Él respondió. A nosotros se nos olvida, pero Jesús vive siempre para interceder por ellos. O sea, Jesús está intercediendo ante el Padre Celestial. Él intercede por ti y por mí. Él está intercediendo por sus hijos, por su pueblo. Él está intercediendo para que las almas incrédulas vengan a la salvación. Para el que tiene ese corazón duro como una piedra. Para aquellos que hacen daño. Que uno quisiera que ese que hace daño, que ese violador, lo cojan y no solamente le den cadena perpetua, sino que, mejor dicho, que le den ¿cuál? ¿Qué pena le ponemos? Pena de muerte, ¿cierto? Se merece la pena de muerte, mejor dicho. Colocaron a un hombre en la silla eléctrica. Pena de muerte, ya le llegó el día. Se confesó, listo. Le apoyaron en oración, listo, hermano. ¿Está todo listo? Listo. Lo colocaron en la silla de ruedas. Perdón, silla eléctrica, silla de ruedas, no, eléctrica. Y ya iban a bajar la cuchilla y el breque, ya le iban a prender el breque. Y dijeron, última petición. Y la persona que estaba en la silla eléctrica dijo, bueno, que en este momento todos nos cojamos de las manos. Le dijeron, próxima petición. Uno quisiera, hermano, pena de muerte para esos violadores. Uno quisiera desaparecerlos del mapa. Eso es uno. Pero ¿sabe qué está haciendo Jesús? Está intercediendo para que ellos se arrepientan de su pecado, se aparten del pecado, para que dejen de hacer lo malo, para que se conviertan a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted cree que Pablo era una perita en dulce? ¿El apóstol Pablo? ¿Usted cree que él era un alfajor de arequipe?
Una dona de Arequipa. ¿Usted cree que el apóstol Pablo era una dona de Arequipa? ¿Sabe quién era el apóstol Pablo? Un homicida. No solo era perseguidor de los cristianos, sino que era un homicida, era homicida intelectual. Pregunto, y cuando mandan a matar a alguien, ¿quién paga más cárcel? ¿El sicario o el que lo mandó a matar, el intelectual? ¿Quién paga más cárcel? ¿Quién es el más? Los dos son culpables. Pero ante la justicia humana, ¿quién es el más culpable y quién más paga cárcel? El que lo mandó a matar. Porque ese es el autor intelectual. El apóstol Pablo era autor intelectual de la muerte de muchos cristianos. Dice que él consentía con la muerte de los cristianos. No solamente los perseguía, sino que consentía, era autor intelectual de la muerte de cristianos. Le parecía bien y apoyaba eso. Jesús ya había resucitado. ¿Qué hacía Jesús con ese Pablo homicida? Interceder por él, clamar por él. ¿Qué le pasó a ese Pablo, autor intelectual que consentía con la muerte de los cristianos y perseguía a los cristianos de su época? ¿Qué le pasó a ese hombre llamado Pablo, Saulo de Tarso? Se convirtió a Cristo y él es el apóstol de los gentiles. El apóstol de los gentiles, qué pena me da, el que lo dice no conoce la historia, no sabe de historia del cristianismo. No es Pedro. Pedro fue el líder y el apóstol para los judíos. El que salió de Jerusalén, de Israel, y llegó, hermano, a Europa, llegó a España, llegó a Asia Menor. El que hizo ese trabajo misionero no fue Pedro, fue el apóstol Pablo. Pablo es el apóstol de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no somos judíos de nacimiento. O sea, usted y yo somos gentiles, convertidos a Cristo, claro está. El apóstol de los gentiles no fue Pedro. ¿Fue quién? Pablo. Cuando usted lee la historia del cristianismo, como es, se da cuenta de eso. En Hechos de los Apóstoles, léase Hechos de los Apóstoles, que es la vida de los primeros cristianos, mi amado, léaselo y ahí lo ve claramente. Debido a que Cristo padeció en vida las dificultades que pasa el ser humano, nos comprende. Pero gracias a su resurrección tiene el poder para ayudarnos y salvarnos, por cuanto su poder venció hasta la misma muerte. Cuando alguien le dice, mire, yo pasé por lo que usted está pasando, uno dice, bueno, entonces este me va a entender mejor. Este me entiende mejor que el que no ha pasado y no se ha puesto mis zapatos. El que no está en mis zapatos. Pero este ha pasado por mis zapatos, este entiende mi problema, este entiende mi dificultad. Jesús, mi amado, pasó por todos los problemas y las dificultades que usted y yo pasamos. Por ejemplo, dificultades de Cristo como hombre. Cuando recién nació, ¿sabe qué le tocó hacer a sus padres? ¿Sabe qué le tocó hacer a sus padres, a José y a María? Huirlo. Lo cogieron, bueno, mijo, vámonos de aquí porque nos están buscando para matar, vámonos de aquí. ¿Y se fueron para dónde? Para Egipto. O sea que Jesús fue un desplazado. Eso de los desplazados son nuevo. A Jesús lo desplazaron. El imperio romano, en cabeza de Herodes el Grande, Herodes primero, lo tomó, dio la orden para matar a los niños, ¿cierto? De 2 años, y entonces menores de 2 años, y a ellos les tocó ¿qué? Coger al niño y huir para Egipto. Jesús sabe lo que es sufrir violencia. Quedó sin su padre putativo a temprana edad. Cuando usted lee la Biblia y usted ve a José, pero cuando Jesús es niño. No lo ve ya cuando él es un joven y menos adulto. No aparece José en la vida de Jesús. ¿Por qué no aparece José? Si es una figura importante en la vida de Jesús como padre putativo. ¿Por qué no aparece? ¿Usted por qué cree que no aparece? Porque murió cuando Jesús era todavía un niño. O sea que María quedó viuda era muy jovencita María cuando quedó viuda. Bueno,
Entonces Jesús quedó sin padre putativo a temprana edad. Como hermano mayor le tocó que responder por su madre y sus hermanos. Claro, la Biblia dice que José estaba desposado con María. ¿Qué es desposado? Quiero aclarar eso. No es un noviazgo. Cuando se está en un noviazgo no se está desposado. No. Tiene un noviazgo. ¿Qué piensan casarse? Pero no están casados, tienen un noviazgo. ¿Qué es desposado? La Biblia dice que José y María estaban como desposados. ¿Qué es desposado? Ellos ya tenían una relación de sentimental, de amarse. Escúcheme bien. Lo único que ellos no habían hecho como pareja, lo único que no habían hecho, ¿sabe qué era? La Biblia decía que el Mesías tenía que venir de una virgen. Entonces, estaban desposados. ¿Qué fue lo único que ellos como pareja no hicieron? Ellos no tuvieron relaciones sexuales en ese momento, pero ya estaban desposados. ¿Qué quiere decir? Que ya estaban unidos. Ya estaban unidos. Lo único es que no se había consumado el matrimonio. O sea, ya eran esposos, pero no se había consumado el matrimonio porque Dios no lo permitió, porque era necesario que se cumpliera la escritura, que de una virgen venía el Salvador del mundo, el Mesías, Jesucristo el Señor. Por eso es que él, cuando vio que María le dijo que estaba en embarazo, dijo, pero ¿cómo así? Pero si usted y yo nada de nada, mija. Y él dice que quiso dejarla, ¿no? Claro. ¿Usted la hubiera dejado o no? No, yo la amo mucho. Bueno, lo más probable es que sí. Y más en esa época, ¿no? Más en esa época, donde un pacto era algo sagrado. Hoy día no, la gente se casa y a los 3 meses de divorcio. ¿Para qué se casa? Si a los 6 meses se va a divorciar, ¿para qué se va a casar, hermano? Para nada allí. Maduren y luego cásense, si no, ¿para qué van a hacer eso? ¿Sí o no? Es así de sencillo. No, en el tiempo de antes los pactos con Dios eran reales y verdaderos. Eso no era de juego. No, hagámoslo y si nos entendemos bien y si no, pues también. No, no era así. Los pactos eran delante de Dios. Y ella le sale que está en embarazo sin que él haya tocado sexualmente, porque el matrimonio no se había consumado. Estaban desposados, escúchame, desposados, no eran novios, estaban desposados. Por él dijo, no, la dejo. Y ahí es donde viene un ángel y se le revela en sueños a José y le dice, no abandones a tu mujer. Pero ¿cómo así mujer? Si eran novios. Era su mujer, estaban ya desposados, no se había consumado el matrimonio, que es diferente. Lea la Biblia, pero hágalo profundamente. Estaban desposados. Pero al morir José, él es el hermano mayor, Jesús es el hermano mayor. Obviamente estaban casados, luego ellos tuvieron otros hijos, tanto mujeres como hombres, y Jesús era el hermano mayor. Al morir su padre y su madre ser todavía una persona joven, y hay hermanitos pequeños, ¿qué le tocó hacer a Jesús? Trabajar. Ahora, ¿qué Jesús sabía hacer? ¿Cuál era el oficio de Jesús? ¿Cuál era el oficio de Jesús, iglesia? Carpintero. ¿De quién aprendió la carpintería? De su papá José. Jesús era carpintero. Él siguió con la carpintería de su papá. Carpintería José 2.0. Él siguió con la carpintería. Él siguió trabajando porque tenía que velar por su mamá, que era una viuda joven, y velar también por sus hermanitos que eran menores que él. O sea, Jesús sabe lo que es tener una responsabilidad a cuestas de un hogar. Jesús fue un profeta sin honra en su propia tierra. No creyeron en él. ¿Y sabe quiénes fueron los primeros que no creyeron en Jesús? ¿Usted qué cree? No hay cuña que más apriete.
Buena sombra le cobija, dice el dicho. Ah, no, así no dice el dicho. El de buena sombra le cobija es el que se arrima a buen árbol, ¿no? No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. En el fútbol, los que nos gusta el fútbol, ese jugador que salió de este equipo y fue a jugar con el otro, cuando está en el otro equipo, ese le mete los goles al equipo donde salió. Los primeros que no creían en Jesús fueron sus propios hermanos, no creían en él. Por eso Jesús de Nazaret se fue a vivir a Capernaum. Venga, le enseño. Jesús nació en Belén, que era una vereda o corregimiento, como le quiera llamar, de Jerusalén. O sea, estaba cerquita de Jerusalén. Pero él nació en Belén, pero ellos no eran de Belén. ¿De dónde eran José y María? Del norte de Israel, de Nazaret, allá en las tierras de Galilea. Galilea es la región, para que me entienda, o el departamento. Y Nazaret era una ciudad importante de esa región o de ese departamento, para nosotros los colombianos. Ellos no eran del sur, ellos no eran de Jerusalén, ellos eran del norte. Pero nació en Belén. Luego regresaron a Nazaret. Jesús empezó su ministerio, ya grande, ya adulto, y sus hermanos no creían en él. Entonces eso fue una lucha ahí interna en la casa. Usted sabe qué hizo Jesús. Se fue a vivir a la ciudad de Capernaum. La ciudad de Jesús, ya en su parte ministerial, la casa de Jesús no era Nazaret, fue de Nazaret. Era su tierra, claro está, allí se crió. Pero su ciudad luego, después en la parte ministerial ya adulto, fue en Capernaum. Esa fue la casa de Jesús, en Capernaum. Y uno de los motivos de eso, ¿cuál fue? Que sus hermanos no creían en él. Y ahí es donde Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Jesús sabe lo que es eso. Fue vendido por 30 piezas de plata por un amigo. ¿Cómo se llamaba ese amigo? Judas. Mire alrededor de sus amigos, mire a ver, ¿será que este será el Judas o qué? ¿Será que esta será la Judas o qué? Judas comía del plato de Jesús. Mire, estamos en una mesa, un parche de amigos, ¿cierto? Y los que tenemos confianza con ese otro amigo, somos capaces de meter y sacarle, por ejemplo, un plátano maduro, una tajada de maduros. Se la saca uno, se la come y no pasa nada. El otro no le va a decir nada. ¿Por qué? Porque son buenos amigos. ¿Será que usted va a hacer eso a alguien que usted no conoce, que nunca ha visto, que no es cercano? Usted no hace eso. No, qué pena, qué vergüenza. Eso no se hace, es un irrespeto. Pues bien, Judas comía del mismo plato donde Jesús. Le decía a Jesús, uy Jesús, y esa mano de carne para usted solito, venga, y una vez, y tú le arrancaba un pedazo de carne de Jesús. Uy, ese pan, eso es mucho para usted, venga Jesús, y trun, le partía la mitad y se lo comía Judas. ¿Por qué Judas se atrevía a eso? Entre comillas se atrevía, porque era amigo íntimo de Jesús. Jesús lo dejaba porque era su amigo íntimo. Es más, mire, Judas era tan amigo íntimo de Jesús, que ¿sabe a quién colocó el Señor para que administrara los dineros de su ministerio que la gente le daba? ¿Quién manejaba el dinero? Judas. ¿Será que usted le va a entregar su dinero a alguien que no conoce? No, se le entrega a alguien muy responsable, muy cercano a usted, a los de confianza. En su empresa usted no va a tener un tesorero que recién conoció, no, usted pone allí a una persona de confianza y por eso a ese le paga hasta más. Porque es de confianza. De confianza. Bendito es el Señor. Pues bien, uno de sus mejores amigos, tanto que comía en el plato de Jesús, lo entregó por 30 monedas de plata. Jesús sabe lo que es la traición. Jesús fue abandonado por sus otros mejores amigos, los discípulos, en el momento que más lo necesitaba. ¿Cuándo fue que Jesús más necesitó de sus amigos? Cuando lo apresaron en el huerto de Getsemaní. ¿Qué hicieron todos los discípulos? Se fueron. Dijeron, hasta luego, nos vemos.
Jesús, si te vi, no te conocí. Jesús, ¿sabes contar? Entonces no cuente más conmigo, Jesús. Apenas apresaron al Señor, todos los discípulos se fueron. Pedro dice que lo seguía de lejos, o sea, ya no de cerca, sino de lejos. Criticamos mucho a Pedro porque seguía a Jesús de lejos. Pues los otros ni siquiera de lejos, esos sí se perdieron del mapa. Se abrieron del parche, como decimos nosotros popularmente. Jesús sabe lo que es sentirse solo cuando más necesita de sus amigos. Su pueblo, los judíos, lo entregaron a muerte en manos de Poncio Pilato. ¿Y sabe por quién lo cambiaron? ¿Qué dijeron ellos? ¿Queremos a quién? Queremos a Barrabás. Queremos a Barrabás. Mire, Poncio Pilato, cuando usted estudia la historia de Poncio Pilato, ese Poncio Pilato tenía mucha malicia. ¿Por qué Poncio Pilato colocó a Barrabás y no otro preso? Porque según la costumbre era en ese tiempo soltar a un preso, el que el pueblo escogiera. Y era crucificar a Jesús, cosa que Poncio Pilato no quería hacer. Él no estaba en su corazón crucificar a Jesús, dar la orden de crucificar a Jesús. Él no quería hacerlo. Él buscó de una manera y esto y otro para no. Y él dijo, bueno, como yo sé que es tiempo de que se suelta un preso, pues yo le voy a colocar a Barrabás. ¿Por qué Poncio Pilato colocó a Barrabás? ¿Usted por qué cree? ¿Por qué no colocó, por ejemplo, a Martín? O a otro que se llamaba Juan, un ejemplo. Sino a Barrabás. Porque él creía, escuche bien, él creía que el pueblo iba a rechazar a Barrabás y a escoger a Jesús. Me dice que Barrabás era un homicida, pero ¿homicida de quién? ¿A quién mató Barrabás? Jugándose la carta, una carta para que el pueblo lo rechazara y dijeran Jesús. ¿Sabe quién fue Barrabás? Fue uno que se levantó contra la misma clase fariseica. O sea, los fariseos. Era enemigo de los fariseos. Entonces Poncio Pilato se juega esa carta. Si yo pongo a uno que es homicida porque se levantó en contra de los fariseos, atentó contra ellos, entonces el pueblo va a rechazar a Barrabás y van a escoger ¿a quién? A Jesús. Pero ¿sabe qué hicieron los judíos? En ese momento, ¿a quién escogieron? A Barrabás. A Barrabás. Su pueblo judío lo entregó a muerte en manos de Poncio Pilato a cambio de un delincuente, Barrabás. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos un sacerdote que nos comprende y nos ayuda fielmente en el cielo. Usted que dice, ay no, nadie me entiende, nadie me comprende. Usted no sabe lo que es pasar por lo que yo estoy viviendo. Sí, hay uno que sabe lo que usted está viviendo. Hay uno que te comprende, hay uno que te entiende y te entiende más que tú mismo. Y es Cristo Jesús. Y ese Cristo Jesús que pasó por todas estas pruebas, Él te entiende, te comprende y está intercediendo a favor de tu vida para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuánto lo creen? Dele ese aplauso a Jesús, el Señor. Cuatro, asegura al creyente todo el poder necesario para vencer los obstáculos que se presentan y así llevarnos a una vida victoriosa. En el Antiguo Testamento, el gran milagro que incitaba, que motivaba al pueblo de Israel a tener fe para vencer los problemas y seguir adelante, era recordarles que Dios con su poder había pasado a su pueblo en seco en medio del Mar Rojo, venciendo a Faraón, rey de Egipto, y a todo su ejército. ¿Dónde nos enseña eso? Deuteronomio 7, 17 al 21.
Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. 21. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Diga conmigo: mi Dios es grande y temible. A ver si ya comprendieron. ¿Cómo es tu Dios? No escuché. ¿Cómo es tu Dios? Grande y temible. Los judíos decían: uy, pero venga, Moisés, ¿cómo así que vamos a tomar esas tierras cananeas, que es la tierra prometida que Dios nos dejó? Si ellos son numerosos, tienen ejércitos poderosos, son grandes en estatura, entre ellos hay gigantes. ¿Cómo vamos a hacer? Y entonces le dice: acuérdate que Jehová tu Dios te pasó en seco en medio del mar Rojo, y que venció a Faraón y a todo su ejército. Entonces pónganle cuidado. Cuando al pueblo de Israel le venían problemas, ¿qué era lo que a ellos les daba fe, les daba esperanza? ¿Qué es lo que a ellos los empoderaba para levantarse, luchar, vencer y seguir adelante? ¿Qué era? Recordarles lo que Dios hizo en favor de ellos, abriendo el mar Rojo. No tengas temor de las naciones, aunque sean más poderosas y numerosas que tú. No te preocupes, tu Dios es grande y temible, y ese Dios grande y temible está en medio de ti. Óyeme, hay uno que pelea por ti, hay uno que está obrando en favor de tu vida, hay uno que está contigo y pelea tus causas y tus luchas, y ese es nuestro Dios todopoderoso, un Dios grande y temible. Él es tu Señor y Él es tu Dios. ¿Cuánto lo creen? Ahora bien, eso fue el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, el gran milagro que nos da fe, que nos da la fuerza para vencer todo lo que se levante en contra y así tomar posesión de lo que deseamos alcanzar. ¿Sabe cuál es el gran milagro que nos inyecta fe y esperanza hoy día? La resurrección de Cristo, que es inmensamente e infinitamente superior que abrir el mar Rojo en dos. La resurrección de Cristo. ¿Dónde dice eso? Efesios 1, 18 al 20. Ya vamos terminando. Regáleme 40 minutos más y ya acabamos. Efesios 1, 18 al 20 dice: ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Escuche bien: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dejemos hasta ahí. La supereminente grandeza del poder de Dios, ese poder supereminente y grande, ¿sabe dónde está operando? ¿Y en favor de quién está operando? Diga: de mi vida. Sí, Señor, en favor de nosotros. ¿Y eso por qué nos debe de llenar de fe y de esperanza? Porque ese poder resucitó a Jesús de entre los muertos. Yo le pregunto, si en el Dios que tú crees tiene el poder de resucitar muertos como resucitó a Jesús, ¿qué no hará ese poder de Dios en favor de tu vida? ¿Qué no hará ese poder de Dios en favor de esta iglesia Rey de Gloria en esta ciudad de Cali? Diga: hará mucho y más. Dios nos dará la fuerza y el poder de Dios opera en aquellos que creemos en Cristo y nos llenamos de fe y de esperanza, porque ese poder resucitó a Jesús, operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. Si tengo mi fe en el que venció la muerte, tengo el poder para vencer todo lo que se levante en contra. Mi amado, tú tienes la fe en aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos.
Dios Todopoderoso, diablo que se levante de delante de ti, gigantes, Goliaths y nuevos Goliaths que se levanten de delante de ti, así como se levantan, caerán de delante de ti, porque el poder de Dios actúa en aquellos que tienen su fe en el Dios Todopoderoso. Y por último, el creyente tiene la certeza de su resurrección e inmortalidad. ¿Qué tiene el creyente? Certeza. ¿De qué tiene certeza el creyente? De que va a resucitar y que será inmortal, o sea, vivirá por la eternidad en la herencia en el reino de los cielos, en la presencia de Dios. ¿Dónde dice eso? Primera de Tesalonicenses 4:14. Dice así: porque si creemos que Jesús murió, pero también ¿qué? Resucitó. Yo pregunto, ¿el Jesús en que usted tiene la fe solo es el Jesús muerto o también es el Jesús resucitado? Diga, los dos. Los dos. El que murió, pero también el que resucitó, porque es el mismo Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Cristo. ¿Quiénes son los que van a resucitar para vida eterna y la herencia en el reino de los cielos? Los que durmieron en Él, o sea, en Cristo. ¿Qué le pasa a una persona que se muere sin conocer de Dios, sin acercarse a Dios, sin pedirle perdón a Dios, sin arrepentirse de sus pecados? ¿Qué le va a pasar a esa persona? Se va a condenar. Pero la persona que parte de este mundo con su fe en Cristo Jesús va a levantarse de entre los muertos. Cuando el Señor venga por la iglesia en el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los creyentes que estemos vivos, nuestros cuerpos también serán transformados en cuerpos gloriosos. Y juntos recibiremos al Señor en el aire y estaremos en su presencia por la eternidad. ¿Cuánto lo van a ver? ¿Cuánto lo van a disfrutar? Amén. Y aquí terminamos. Segunda de Corintios 4:14. Segunda de Corintios 4:14 dice así: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En Cristo Jesús vamos a ser resucitados. O sea que el creyente cuando muere, su cuerpo físico no muere, duerme, porque ese se va a levantar. Cuando estamos cansados y dormimos, después de un tiempo de dormir, ¿qué pasa con nosotros? Nos levantamos. Mire que la muerte de los creyentes en la Biblia no le llama muerte, sino que le llama ¿qué? Dormir. ¿Por qué le llama dormir? Aunque literalmente murieron físicamente. Pero ¿por qué le llama dormir? Porque los que están dormidos se levantarán. Colócate en pie y vamos a orar. Acompáñame ahí con el piano, hijo, porque ya el tiempo donde me ponga a ministrar, salimos a la 1 de la tarde. Papá Dios, gracias por tu palabra. Los beneficios de la resurrección de Cristo, Padre amado. Gracias, Señor. Hoy reconocemos que Jesús murió por causa de nuestras transgresiones, es decir, porque Él llevó nuestros pecados. Jesús murió porque llevó nuestros pecados. Por causa de nuestros pecados murió en la cruz. Pero el mismo que murió, no es otro, no, el mismo que murió resucitó. El Jesús sacrificado y el Jesús resucitado es el mismo. Y los dos tienen el mismo valor, porque estamos hablando de la misma persona, ese Jesús. Jesús murió en la cruz
porque llevó nuestros pecados y como hombre murió en la cruz. Pero por cuanto ese Jesús era el mismo Dios encarnado, por cuanto era Dios, resucitó al tercer día, como Él lo dijo: destruí este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Y así ocurrió. Jesús murió, su cuerpo, su templo, hablando de su cuerpo físico, murió en la cruz, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo siempre para salvar perpetuamente a aquellos que por medio de Él, Jesús, se acercan a Dios el Padre. Jesús no vino a colocar obstáculos, bloqueos, impedimentos para que la gente no se acerque a Dios. No, Él antes quitó todo impedimento, todo obstáculo, todo bloqueo. Hablando del pecado humano, Él lo quitó porque Él lo llevó. Jesús no impide que la gente vaya a Dios, por el contrario, abre el camino. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesús, el Hijo de Dios. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar en la cruz, por morir por nosotros en la cruz. Gracias, Jesús, porque resucitaste de entre los muertos, y tu resurrección trae nuestra justificación ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Y en Cristo Jesús somos justificados. Dios ha declarado inocente al culpable. Dios ha declarado en ti y en mí que somos pecadores, que somos culpables, pero tenemos la fe en Cristo. Dios nos ha declarado inocentes, nos ha declarado justos, y por ende herederos de su reino, de la salvación y de la vida eterna. Tenemos perdón de pecados. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obra en la cruz. Gracias por tu obra intercesora en el cielo. Tenemos un intercesor divino y celestial en el cielo. Intercede a la diestra del Padre en favor de cada uno de nosotros. Por eso te damos a ti la gloria, la alabanza y toda la adoración. Cuando el pueblo de Israel pasaba pruebas, lo que los llenaba de fe y de esperanza era saber que Dios abrió el mar Rojo y que su pueblo pasó en seco, pero que ese mismo mar, abierto por el poder de Dios, volvió y unió sus aguas cuando Faraón y su ejército estaban en medio de ellas. Y esto a ellos los llenaba de fe y de esperanza, y se levantaban para pelear contra sus enemigos, así fueran más grandes y más poderosos que ellos, porque Dios estaba en medio de su pueblo y porque Dios era grande y temible. Y así fue. Dios le dio esa tierra a su pueblo Israel. Hoy día hay un milagro mayor, inmensamente e infinitamente superior que la apertura del mar Rojo, y es la resurrección de Jesús de entre los muertos. La tumba está vacía. Cuando vayamos a Jerusalén, si Dios lo permite, cuando vayamos a Jerusalén, iremos a la tumba donde colocaron a Jesús. ¿Y sabes qué sorpresa nos vamos a dar? La tumba está vacía, porque el cuerpo que estuvo allí no se quedó allí, resucitó. Él vive y reina por los siglos de los siglos. A Cristo Jesús adoramos, a Cristo Jesús bendecimos, a Cristo Jesús le damos la gloria, a Cristo Jesús le damos la alabanza, porque Él es Dios, Señor y Redentor. Y a Cristo Jesús le damos un fuerte y grande aplauso. Un aplauso a Jesucristo el Señor, el Rey de Gloria. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive? A su nombre,
A su nombre. A su nombre. ¿Quién resucitó? ¿Quién resucitó? ¿Quién resucitó? Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, ¿a quién debe de seguir? A Cristo Jesús. Dios me le bendiga de una manera grande y abundante.